tu Hijo Jesucristo. Amén. Así como dije en la oración, ¿verdad? Hoy celebramos la resurrección de Cristo y como bien dijo Ansel, y el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Lo vimos en Colosenses, que también lo dice en Colosenses. De hecho, en casi todo el Nuevo Testamento lo tenemos expresado. Pero gracias a la resurrección podemos decir que la muerte ha sido conquistada. ¿Okay? Y para nosotros los cristianos, lo que hemos creído verdaderamente, sabemos que la muerte física es simplemente el cruce de un umbral de esta vida a dos posibles eternidades, ¿verdad? A la vida eterna con Cristo o a una muerte eterna en el infierno. Tan simple como eso. El viernes el pastor nos dejó con una pregunta: ¿dónde quieres pasar la eternidad? Y la pregunta sigue siendo relevante y demasiado importante. Cada uno de nosotros debemos estar claros lo que eso implica. Pero yo entiendo que hay una pregunta que precede a esa pregunta. ¿Crees realmente que habrá una eternidad? Así que tenemos que empezar por eso, ¿verdad? Así que yo voy a comenzar resumiendo el mensaje de la mañana. Deja el resumen del mensaje. Dice, la resurrección de Cristo no tiene que ver solamente con lo que pasa cuando seamos enterrados o cremados, ¿verdad? Sino que tiene todo que ver cómo vivimos ahora. Vivamos vidas conformes a la resurrección de Cristo. La porción bíblica que voy a estar utilizando, ¿verdad? Tampoco es casualidad que la mencionó Anseli. Es en 1 de Corintios, capítulo 15. Y voy a estar entre los versículos del 12 al 34. Y como estoy usando la versión, la Biblia de las Américas, lo que hice fue que le saqué copias a todo el mundo del capítulo 15 para que estemos en la misma página, ¿verdad? Y este capítulo es un capítulo bien importante porque es un capítulo bien apologético, para explicar lo que es la resurrección de Cristo. Pero antes de darle la lectura a la porción bíblica que vamos a leer, quiero darle un poquito de trasfondo tanto de la carta de los Corintios, a los Corintios y de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Corinto era una ciudad bien dinámica, bien cosmopolita. Estaba localizada entre dos golfos y situada en la vía principal del Imperio Romano, donde circulaba gente de todas las provincias. Era una ciudad rica por el lugar estratégico donde estaba, pero era una ciudad también muy inmoral. El Imperio Romano, cuando los romanos conquistaban, les permitían a las provincias, a los territorios, que siguieran las religiones que tenían, que siguieran creyendo en los dioses. Así que Corinto poseía una docena de templos dedicados a muchos dioses, todos esos dioses del grecorromano, porque tenían los dioses griegos, después le añadieron los dioses romanos, así que eso era una mezcolanza de cultos y de ideas. La diosa más sobresaliente en Corinto era Afrodita, que era la diosa del amor y de la fertilidad. Pablo estableció la iglesia en su segundo viaje y estuvo más o menos como 3 años enseñando la verdad del evangelio. La iglesia de Corinto tomó en serio las enseñanzas de Pablo. Y eso lo podemos saber porque esa iglesia, dice la Biblia, que era rica en dones espirituales. O sea, era una iglesia rica en dones.
Pero también fue una de las iglesias que más dolor de cabeza le dio a Pablo. ¿Ok? Porque precisamente el lugar donde estaba, con toda esa mezcla de cultos y religiones, pues se infiltraban cosas que no eran correctas. Y en los primeros 14 capítulos de esa carta de los Corintios, ahí vamos a ver que Pablo se concentra en llamarle la atención a la iglesia por prácticas incorrectas, prácticas que le hacía daño a esa comunidad cristiana y al testimonio del evangelio. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado porque somos reflejos de Cristo, ¿verdad? Entre las prácticas incorrectas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia, habían divisiones. Unos decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pablo, otros de Pedro. O sea, habían grupitos, y eso no es bueno. Había toda clase de inmoralidades sexuales. Habían demandas civiles entre los hermanos, se estaban demandando civilmente. Habían una serie de problemas de matrimonio y de divorcio. Habían desórdenes en la adoración y había abusos en la cena del Señor, ¿verdad? ¿Pasa esto en las iglesias de hoy? Tristemente sí. Y yo creo que por eso mismo es que yo sé que el Espíritu Santo se aseguró que esa carta quedara en el canon del Nuevo Testamento, para que supiéramos cómo poder lidiar con esos problemas, ¿verdad? De hecho, se dice que Pablo le escribió 4 cartas, dos llegaron al canon. Ahora en el capítulo 15, Pablo cambia entonces el approach, o sea, cambia y toca uno de los puntos bien fundamentales de la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo. Así que vamos a leer, voy a leer ahora la porción del versículo 12 al versículo 33. Pero realmente, después con calma, léanse completamente, porque ese capítulo, un capítulo bien rico en la postura que toma Pablo con respecto a la resurrección. Y la palabra del Señor dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, benditos somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto
a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente, ¿verdad?, que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todo. Qué lindo, ¿verdad? De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, porque entonces se bautizan por ellos. Y también porque estamos en peligro a toda hora. Os aseguro, hermano, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Y tal parece que muchas personas, ¿verdad? Tal parece que muchas personas que se habían allegado a la iglesia, ¿verdad? Por lo que vemos en esa porción, estaban diciendo que no había resurrección. Posiblemente se estaban basando en filosofías griegas que enseñaban que el alma estaba cautiva en el cuerpo y solo tenía escape en la muerte, así que no le hacía sentido que pudieran resucitar en cuerpo. ¿Cuántas filosofías se han ido infiltrando, ¿verdad?, en nuestras iglesias? ¿Cuántas veces utilizamos o hemos oído la expresión, eso no es tan malo? O todos somos hijos de Dios y por lo tanto Dios al final nos va a perdonar a todos. Mentira, eso es incorrecto. Lo terrible, todos somos criaturas de Dios, ¿ok? Lo terrible es que a veces no nos damos cuenta de esas filosofías, de esas enseñanzas incorrectas por falta de estudios profundos en la palabra y también conocer esas otras filosofías que distorsionan la verdad del Evangelio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa expresión fue real en el tiempo del profeta Osea y sigue siendo tan real en nuestros tiempos. Si se fijan en las copias, por eso que yo digo que, como diría Anselin, la verdad que Espíritu Santo, tú estás pasado. Porque si se fijan en las páginas que les repartí, en la página número 4, yo incluí el credo de los apóstoles. Porque el credo de los apóstoles establece los fundamentos básicos principales de la fe cristiana. O sea, yo no se los voy a leer, pero sí les sugiero que lo lean con calma, que lo lean en voz alta, ustedes mismos escuchando las palabras que están pronunciando y pidiéndole al Espíritu Santo que lo guíe, que lo vaya iluminando en aquellas áreas que todavía tienen que ser fortalecidas en la fe, en la razón y en el corazón, porque es en las tres áreas. ¿Okay? No es solo decir que creo, sino que mi mente, mi corazón y mi alma estén convencidos. Porque si nosotros creemos, deseamos, ¿verdad? Deseamos lo que creemos. Y si deseamos lo que creemos, tenemos esperanza. Y si tenemos esperanza, entonces tenemos fe para vivir de acuerdo a esa esperanza. En otras palabras, es importante que obramos o vivimos según lo que creemos. Y yo pregunto si creo realmente en la resurrección de Cristo y estoy firme en mis creencias,
¿Estoy viviendo acorde de la esperanza de la resurrección de Cristo? Pablo, en los versículos del 13 al 18, utiliza lo que llamamos ahora el pensamiento crítico. Él hizo una exposición de pensamiento crítico en esa. Y dice, si no hay resurrección, pues mira, Cristo no resucitó. Y sabemos que esto no es cierto, o sea, históricamente sabemos que esto no es cierto. Pablo mismo en los versículos del 5 al 8 en esa porción le dice, mira, él se le apareció a Cefas, se le apareció a los apóstoles y hasta se me apareció a mí. Y Pablo no incluyó en esa porción que se le apareció a las mujeres. De hecho, a la primera quien se le aparece es a las mujeres, ¿verdad? Eso lo hablamos el año pasado. Pero siempre, a los testigos a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, lo tuve que escribir porque se me enreda la lengua. Pero yo he estado leyendo en estos días un libro basado en que es la comunión de la iglesia, o sea, lo que debe ser la comunión de la iglesia, basado en esa porción bíblica de esos 2 testigos, Jesús caminando con ellos. O sea, el Jesús resucitado caminando con esos 2 testigos. Así que cuando alguien le pregunte, mire, digan igual que Pablo, no. Y Pablo dice, y algunos de los que a él que lo vieron resucitado todavía no habían muerto. O sea, que en el tiempo que Pablo escribe la carta, todavía había gente viva que habían visto a Jesús resucitado. Pero siempre ha habido dudas en lo que va a pasar después de la muerte física. Jesús mismo, cuando habla con los saduceos, usted sabe que Jesús con los saduceos no cuadraba mucho, ¿verdad? Que porque ellos no creían en la resurrección. Y ustedes saben que en Mateo 22 hay una escena donde vienen y tratan de confundir a Jesús y le dice, porque la costumbre que había, que si una mujer enviudaba, se casaba con el hermano, ¿verdad? Se tenía que casar con el hermano. Y pues le presentan, mira, esta se casó enviudó, se casó con el hermano, enviudó, se casó con el otro hermano, enviudó y se casó con el otro hermano, se casó con todos los hermanos. La cosa es que entonces le dice, y cuando resucite, ¿de quién va a ser, verdad? ¿De quién va a ser esposa? Cuando Jesús le dijo, pero qué tonto, ¿verdad? Dice, pero están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. O sea, nosotros tenemos que comprender las Escrituras. O sea, por eso es que tenemos que profundizar en ella. Nosotros no podemos quedarnos en la superficie. O sea, ya en el Antiguo Testamento se iban revelando las promesas de la resurrección. Y uno de los pasajes más claros se encuentra en Daniel, los versículos del 12, en el capítulo 12, del 1 al 2, donde él dice, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. O sea, Daniel aquí se estaba refiriendo obviamente al final de los tiempos, allá al final. Y en este tiempo tu pueblo será liberado. Todo lo que se encuentra inscritos en el libro, y es en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia. Yo tuve que buscar esa palabra en el diccionario, una palabra de domingo. Vergüenza, deshonra y descrédito, ¿verdad? Lo que significa para el desprecio eterno. O sea, y el desprecio eterno, ¿dónde está? En el infierno, en el lago de fuego. Si Cristo no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Y si es así, todo es en vano. O sea, todo entonces no tendría sentido. Y como dicen en mi barrio, está hueco, ¿ok? Estaría hueco la predicación del Evangelio, porque no tendría sentido. La Biblia no tendría sentido.
Y seríamos mentirosos ahora mismo. O sea, yo estaría mintiendo a estar proclamando este evangelio. No habría salvación, no tendríamos esperanza, seguiríamos en pecado, porque a través de la muerte y la resurrección es que el pecado y la muerte han sido vencidos. Tampoco tendrían esperanza todos aquellos que murieron antes, como Abel, Abraham, Moisés, Noé, Isaac, Esteban. Esteban es uno de mis personajes favoritos, porque yo siempre le pido al Señor que me dé esa fuerza de Esteban, si en un momento dado yo tengo que perecer por la causa de Cristo, ¿verdad? Qué miserables seríamos si Cristo fuera solo una inspiración momentánea o temporal, ¿verdad? Como dicen por ahí los programas estos de mejoramiento, empoderamiento y muchos mientos que los libros de filosofía y psicología están repletos de ellos. Pero Cristo es real. En Cristo hay salvación, en Cristo hay poder y en Cristo hay cambios. O sea, con Cristo, cuando yo digo tengo a Cristo en mi corazón, es porque tiene que haber habido un cambio. Que nadie nos confunda de nuestra esperanza de vida eterna en y con Cristo, porque es real. En otras palabras, ¿verdad? Resumiendo aquí, la resurrección se derrumba el evangelio si fuera falsa. Pero la realidad es que Cristo resucitó como primicia, ¿verdad? Como el primero, el primero que levanta, que es levantado es Jesús. Pablo en los versículos 21 y 22 nos pone, me gusta porque nos pone en perspectiva el pasado y el presente, porque dice, la muerte entró por un hombre. El pecado de Adán nos lleva a la muerte, ¿verdad? Estamos pagando ese pecado. Y también nos pone en perspectiva el presente. También por un hombre, Cristo entra a la resurrección de los muertos, o sea, la vida. En Cristo todos seremos vivificados y vivificados por toda la eternidad. Esta mañana, cuando yo me levanto, me quedo pensando en el mensaje, porque pues uno está pensando en ese mensaje todo el tiempo. Y de momento me cruzó algo que yo digo, Señor, la verdad que el Señor sabe cómo a veces nos presenta cosas para que estemos un poquito más claros. Yo siempre le he dicho que yo estudié química y matemática porque a mí las palabras no me gusta, no me gusta escribir, aunque la vida me ha llevado por otro rumbo. Pero pensando me vino una ecuación matemática para esto. Porque yo digo, Adán es el negativo 1, o sea, fue algo negativo que nos llevó por la vida pero viene Jesús, que es el positivo, y se anula, porque un negativo y un positivo, cuando los sumamos, se anula. Yo dije, Señor, qué lindo que me traes eso a la mente. Así que Cristo, por esa anulación que Cristo hace, es que nosotros somos justificados. Por eso es que Dios nos ve a través de Cristo, porque nosotros todavía no hemos sido restaurados completamente, ¿verdad? Eso viene después de su segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 nos dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, eternamente. ¿Qué? Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 20:12
que para mí es el paralelo de la profecía de Daniel 12, ¿verdad? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, porque todos vamos a ir delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Okay? Como dije, todos iremos delante del trono. Los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, salvos por gracia, serán también juzgados por sus obras. ¿Ok? En Efesios 2, del 8 al 9, que fueron los que estaban el viernes, ¿se acuerdan que fueron la misma porción que el pastor utilizó en el mensaje? Dice, la salvación es don de Dios, es un regalo inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? O sea, tenemos que estar claros en eso. La salvación no es por obra, nos podemos matar haciendo cosas, pero hasta que no aceptemos a Cristo, no aceptemos esa gracia, no tenemos salvación. Pero esa misma porción tiene una segunda parte que a veces se nos olvida, ¿verdad? Cortamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa, ¿verdad?, que precisamente porque soy salvo por gracia, tenemos que hacer buenas obras y de manera automática. O sea, eso debe salir de manera automática en agradecimiento de esa misma salvación. Y eso es lo que Santiago en su carta trata de explicar, ¿verdad? Y todos somos llamados a obrar en el mandato de la gran comisión, a poner en práctica, en movimiento, en acción, todos esos talentos y dones dados por el Espíritu Santo como parte de la misión de restauración de Dios. Las buenas obras no son para salvación, pero sí seremos juzgados por obra. ¿Ok? Y haciendo una parte de esto, o sea, yo estoy trabajando en una de las clases que estoy tomando, estoy haciendo... El proyecto que estoy haciendo precisamente son clases que tienen que ver con misiones, que cuando termine, pues los pongo a disposición de la iglesia. Pero en trabajando esas clases, tuve que leer el libro de John Piper, que se llama Alegres en las Naciones. Les recomiendo que lo lean porque le va a dar lentes nuevos para entender la misión de Dios y nuestra responsabilidad como cristianos en esa misión. Pero continuando con el mensaje, ¿verdad? Y los que no aceptaron a Cristo, que vivieron la vida, como dicen por ahí, la vida loca, vidas vanas, vidas perversas. Apocalipsis 20:15 dice, y también, Apocalipsis 20:12, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y en el 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así que queda claro, dos caminos. El versículo 32 de esa porción de Primera de Corintios, Pablo nos dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, pues siguen viviendo la vida loca. ¿No dirían ustedes que muchos están viviendo como si no hubiese resurrección? Miramos a nuestro alrededor, crisis tras crisis. Y las crisis siempre han existido, pero yo veo como en el tiempo de los jueces que cada crisis hay una espiral que estamos cada día peor y peor. Lo vemos en las mismas matanzas. Antes se hablaba de que había un código que a los viejitos, a los niños, a las mujeres embarazadas se respetaban. O sea,
Aún los criminales los respetaban, ya no hay ni nada de eso, de respeto. Estamos en una espiral cada día peor. Pero nosotros los cristianos, ¿verdad? Y eso mismo nos decía también el pastor hace como 2 miércoles atrás, no tenemos que tener miedo, o sea, nosotros porque lo que sí debemos estar firmes y confiados en nuestra esperanza, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y con la esperanza de vida eterna. Así que estemos claros, Cristo nació, Cristo vivió en la tierra entre nosotros. Cristo murió por nuestros pecados para darnos libertad, para darnos salvación. Cristo ha resucitado. Cristo vive y Cristo regresará nuevamente. Repito nuevamente, la resurrección no tiene que ver solamente con lo que pasa cuando seamos enterrados o cremados. No obstante, tiene todo que ver cómo vivimos ahora. Estamos viviendo la resurrección. Muchos piensan que vivir en la práctica de resurrección es responder al llamado del altar que se hace para aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ya. Claro, es importante hacer esa declaración, porque esa es la declaración de fe. Esa es la declaración de que yo voy a cambiar mi vida y yo voy a seguir a Cristo. Pero podemos decir que aquel que murió al lado de la cruz con Jesús, ¿verdad? Que aceptó a Jesús en ese momento y lo aceptó de corazón porque lo reconoció como hijo de Dios. El Señor le dijo, estarás conmigo hoy para la eternidad. Así que ese murió y se fue rapidito para el cielo. Sin embargo, no todos nosotros nos morimos de manera inmediata después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y tenemos que permanecer en este mundo luchando con las tentaciones, las pruebas, todos los problemas cotidianos. Yo había escrito aquí porque también había invitado a Melo y dice, con las asignaciones que nuestros hijos tienen que hacer, que a veces no tienen sentido. Y tenemos que amar a estos enemigos. O sea, todas estas cosas nosotros tenemos que bregar con ellos. Así que, ¿de qué manera vamos a enfrentar? ¿Qué significa entonces que vivamos en la práctica de la resurrección? Y cuando yo digo aquí en la práctica de la resurrección, es como el médico que tiene la práctica, ¿verdad? El médico que es médico donde quiera. El que es veterinario tiene esa práctica de veterinario, es donde quiera y donde quiera que vea un pejito, un gatito, lo que sea, él está en esa práctica, ¿verdad? Así que, ¿qué significa nosotros vivamos en la práctica de la resurrección? Primeramente, reconocer y aceptar que nuestras vidas son vidas perdonadas por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor. O sea, eso es bien importante. Muchas veces, y lo digo porque lo he vivido, pedimos perdón, pero seguimos arrastrando esos pecados. O sea, seguimos pidiendo como que no lo soltamos. Cristo ya nos perdonó y lo olvidó y nosotros seguimos arrastrándolo. No, tenemos que vivir vidas perdonadas. Y por eso Pablo le dice, ser sobrio como conviene, ¿verdad? Y dejen de pecar. Y yo veo ahí que lo que nos está diciendo es que, mira, vamos a cambiar y vamos a seguir madurando espiritualmente, cada día en intimidad con Dios, creando esa relación personal con Dios. Quiero ser clara aquí, no individual. Esa palabra está mal utilizada, es personal. Dios es un Dios personal, ¿ok? Individual significa otra cosa. Una relación personal con Dios a través de Jesucristo, escuchando con corazón sensible a la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros y quien es el que nos convence de pecado. Dejando de pecar, pero también pidiendo perdón, porque todavía estamos ¿verdad? No hemos sido restaurados y vamos a pecar. Pero
lo que se espera es que esa incidencia de pecado que hacíamos antes, pues haya un cambio. ¿Okay? Pero que pidamos perdón. Segundo es vivir vida significativa. Y Pablo mismo en el versículo 1 de Corintios, el 15:58, que es el último versículo de esa porción, dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. O sea, viviendo las sensibles transformaciones internas de la fe, la esperanza y el amor. Aprendiendo a escuchar con discernimiento, buscando distinguir entre las doctrinas que no son correctas y la doctrina y la verdad de la palabra. Aprendiendo activamente cómo amar a nuestros enemigos, porque los amigos es fácil. Lo difícil se pone cuando es los enemigos o los que han hecho algo contra nosotros. Bendecir a quienes nos maldigan. Caminar la segunda milla con el opresor. ¿Verdad? Estas cosas no les suenan a ustedes que son contracultura. O sea, es una lucha contra cultura. Abundando siempre, dice Pablo, en la obra del Señor. Obrando, es desgastándonos, pero en la obra de Cristo. Ejerciendo nuestro propósito, nuestro don en la misión de Dios. Es haciendo discípulos de todas las naciones, toda lengua, raza, pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Cristo he mandado. Y continúa Pablo diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Okay? Ahí es donde descansa el significado de nuestras vidas. ¿Okay? Ahí es donde nosotros buscamos nuestro significado. Vivir la resurrección, ¿verdad? Es practicando nuestra muerte. Qué raro suena eso, ¿verdad? Pero Eugene Peterson dice, ¿verdad? Tomé una cita de Eugene Peterson, dice, practicamos nuestra muerte renunciando a vivir en nuestros términos. Solamente en la renuncia, en el abandono es que podemos practicar resurrección. Significa renunciando a las cosas buenas del mundo, ¿verdad? A esas mentiras que la cultura nos presenta, a reconocer y alejarnos de las distracciones que el enemigo sutilmente, hábilmente ha puesto frente a nosotros. Facebook, TikTok, Instagram y qué sé yo, ni cuántas otras cosas más. Esas cosas nos van robando la identidad de Jesús. Nuestra identidad no está en los likes. Nuestra identidad es en Cristo. Somos del Señor. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que ocuparnos en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, ¿verdad? Que nos dice Filipenses 4:8. Si hay alguna virtud o alguno que merece elogio, en eso meditar. Podemos vivir, ¿verdad? Vivir la práctica de la resurrección es que podemos vivir vidas poderosas. Efesios 1, del 18 al 20 dice que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Recordando que cualquiera que sea el futuro de la tierra, nuestro destino está en el cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros.
Sin Cristo estamos perdidos, ¿verdad? Pero quiero ir al versículo 55. Me pueden seguir ahí. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, repito para concluir el mensaje de esta mañana, la resurrección de Cristo no tiene que ver solamente con lo que pasa cuando seamos enterrados o cremados, ¿verdad? Sino que tiene todo que ver con lo que vivimos ahora. Vivamos vidas conforme a la resurrección de Cristo y eso nos lleva a que cuando pasemos el umbral seguimos el camino de vida eterna con Cristo. Así que hermanos, hasta aquí el mensaje de esta mañana. Yo voy a orar. Si todavía hay alguien, ¿verdad?, que quiera, que todavía le falta hacer esa decisión, esa proclamación, por favor, mientras yo esté orando, pueden levantar las manos y les voy a pedir quizás a los ancianos que estén pendientes para que si hay alguien que levante la mano, que se le acerque y los ayude a orar la oración de perdón y de arrepentimiento y de nueva vida en el Señor. Señor, en esta mañana que hemos hablado tu palabra, hemos hablado de tu resurrección, hemos proclamado, porque estamos claros, Señor, que tú resucitaste. Tú resucitaste, Señor, venciendo la muerte, mi Dios. Resucitaste para que nosotros pudiéramos en un momento dado resucitar cuando sea cuando tú toques esa trompeta, Señor. Que podamos nosotros levantarnos, Señor, aquellos que muramos, ¿verdad? Físicamente muramos, Señor, pero que nuestras vidas realmente siguen viviendo y seremos levantados, Señor. Y Dios, ayúdanos a entender que esa vida la podemos y la tenemos, Señor, que empezar a vivir en el hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu Espíritu Santo nos da el poder. Tu Espíritu Santo nos da la fuerza. Y yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, tú que estás entre nosotros, tú que estás en nosotros, Señor, que tú toques aquellos corazones, mi Dios, que todavía, Señor, por alguna razón, todavía, Señor, no han hecho la firme decisión de seguirte, mi Dios, Señor, de seguirte de acuerdo a tus estatutos, Señor, de seguirte de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Señor, yo te pido, Señor, que tú ilumines sus mentes, mi Dios, que los ayude a zafarse de esas mentiras, Señor, que el enemigo nos pinta de manera bonita, mi Dios, Señor. Y que podamos ver la mentira de la misma manera que la serpiente tentó a Eva con palabras bonitas, pero estaba el pecado detrás, mi Dios. Señor, yo te pido que nos cuide, que nos guarde, que nos ayude cada momento, mi Dios, a acordarnos, mi Dios,
que tú has resucitado, que tú vives y que tú regresas, Señor. Que como la parábola de las 10 vírgenes, Señor. Que seamos como las 5 vírgenes, Señor, que estaban listas, preparadas, Señor, con aceite en sus lámparas, mi Dios, Señor. Permite, mi Dios, Señor, que nuestras lámparas estén llenas, Señor, para tu venida, mi Dios. Señor, te pido, mi Dios, Señor, por todas las personas, Señor, que están aquí, que tu palabra, mi Dios, Señor, a través de ellos, mi Dios, Señor, a través de sus acciones, mi Dios, Señor, vayan testificando a otros, Señor, de que tú vives, de que tú eres real, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria, Señor, a tu nombre.